La novia de Chucky. El caso de Elena Lobacheva. En el oscuro submundo de los crímenes más perturbadores, hay casos que desafían la lógica humana y estremecen a aquellos que llegan a escuchar los sucesos ocurridos. En el episodio de hoy, nos adentramos en la aterradora historia de Elena Lobacheva, una joven rusa de 25 años cuyos actos sádicos y macabros dejaron una estela de horror y muerte. Con una mente retorcida y motivaciones más allá de la comprensión humana, Lobacheva confesó haber asesinado a 12 personas, no por dinero o venganza, sino por el placer retorcido que encontraba en clavar cuchillos en el estómago de sus víctimas una y otra vez. Inspirada por el personaje de Tiffany Valentine, personaje de la película La novia de Chucky, y alimentada por un deseo tan enfermo como incomprensible, Lobacheva, su novio Paul Voerev y otros individuos sembraron el terror en las calles de Moscú, siendo apodados despectivamente como la pandilla de limpiadores. ¿Qué oscuros demonios acechaban en la mente de esta joven asesina? ¿Qué llevó a una pareja joven a cometer actos tan atroces? Acompáñennos en este viaje hacia la oscuridad mientras desentrañamos los detalles de uno de los crímenes más horripilantes de la historia de Rusia. Elena Lobacheva había crecido en las afueras de Moscú, cerca de la estación de metro Vigno, y después de la escuela trabajó primero como mensajera y luego como asistente de contabilidad. Antes de los asesinatos tenía una sentencia suspendida por una serie de robos. Durante su infancia y adolescencia vivió al cuidado de su madre, una mujer que sufría problemas de alcoholismo, y de su abuela. Era una chica callada que tenía un enorme fanatismo a las películas de terror, siendo su película favorita La novia de Chucky. Cuarta película de la saga de películas es Láser de Chucky, el muñeco diabólico. En esta película aparece el personaje de Tiffany Valentine, una asesina ingeniosa, sarcástica y despiadada, que mata a sus víctimas generalmente con diversas armas blancas. Inicialmente humana, su espíritu termina siendo transferido a una muñeca tras su muerte, convirtiéndose en la compañera perfecta para Chucky en sus asesinatos. Tiffany es un personaje icónico dentro del género del terror, conocida por su apariencia gótica, su actitud desafiante y su afición por el glamour macabro. Esta apariencia llegó a cautivar a Elena, la cual tomó como una inspiración en su forma de vestir e incluso llegó a tatuarse en el brazo a este personaje. Su obsesión con Tiffany la llevó al punto de querer ser como ella en todos los aspectos, inclusive en el hecho de cometer sangrientos asesinatos. Al llegar a la adultez, Elena consigue un apartamento. Los vecinos decían que ella era una joven callada pero que tenía problemas con la limpieza e higiene. Durante esta estancia se la pasa en internet buscando blogs de temática radical de ultraderecha. Ella encontró en la red social VKontakte un grupo llamado Tiempo para el Odio, del cual se volvió muy activa. Finalmente, miembros del grupo la contactan para conocerse en persona. Todos los miembros llevaban un estilo de vida saludable y no bebían nada más fuerte que cerveza. En las juntas, Elena conoce al líder del grupo, Pavel Buatov, un joven 5 años menor que ella, del cual queda profundamente enamorada ya que él le recordaba a Charles Lee, también conocido como Chucky, el novio de Tiffany. Elena y Pavel estaban obsesionados con la muerte y con los asesinos seriales, sobre todo con Alexander Pechashkin, el asesino del ajedrez, al cual admiraban profundamente. El líder de la banda, Pavel Buatov, vivía con su abuela, una veterana de guerra, en el distrito de Rusa de la provincia de Moscú. Durante la investigación, Buatov afirmó que vivía robando a la gente y robando teléfonos móviles a los transeúntes. Pero los numerosos casos enumerados por él, a excepción de uno, no fueron confirmados, o al menos no hubo denuncias de las víctimas a la policía. Durante las reuniones, los miembros del grupo comparten sus ideologías de odio y resentimiento hacia la sociedad. El grupo también estaba conformado por Artur Narcisov, Maxim Pavlov y Vladislav Karatov. Artur Narcisov trabajaba en un almacén y también como mensajero. Vladislav Karatov nació y vivió en Pavlovo, a 70 kilómetros de Nizhny Novgorod, bajo la crianza de su padre.
Anteriormente había residido en un hospital psiquiátrico y había tomado medicamentos. El más joven de los limpiadores, Maxim Pavlov, que en el momento de los crímenes tenía solo 16 años, vivía en Rostov, provincia de Yaroslav. A medida que las reuniones se hacían más frecuentes, Pavel ideó el macabro plan de limpiar la ciudad de las personas que odiaban como alcohólicos o personas sin hogar, además de mostrar su contraste con la sociedad y mostrar su superioridad. Finalmente, Pavel Buatov distribuyó roles, tomó decisiones y dirigió activamente las actividades de la pandilla para dar muerte a las personas alcohólicas y personas sin hogar que se encontraran en su camino en horas de la madrugada. Entre julio de 2014 y febrero de 2015, mataron a más de 10 personas en Moscú, cometieron asesinatos con particular crueldad. Las víctimas fueron encontradas no lejos de las vías del ferrocarril Belorusski, a veces en el distrito administrativo oriental. Posteriormente, los cadáveres fueron encontrados en lugares desiertos, donde no hay cámaras de vigilancia como debajo de puentes, cerca de vallas, garajes, en hangares abandonados o en claros lejanos de parques forestales. Muchos ataques fueron filmados y publicados en la Deep Web y en la página VKOVO16. Las formas de darle muerte a las víctimas implicaban mucha violencia. La banda acuchillaban a las víctimas y luego las golpeaban con un martillo o con una piedra. Al momento de apuñalar a las víctimas, Elena sentía un enorme placer sexual, lo cual llevó a que ella apuñalara pasionalmente a las personas moribundas. Luego de esto, ella tomaba una reliquia de sus crímenes al tomar fotografías de sus víctimas con el estómago abierto. Contando las heridas sufridas por las víctimas, una tenía 44 puñaladas en el cuerpo, otra 18 martillazos y 51 puñaladas, otra 35 puñaladas en el cuerpo. Otra víctima tenía 46 puñaladas y 2 golpes de piedra en el cuerpo, otra 15 puñaladas y 10 golpes de martillo, otra 13 puñaladas. La siguiente víctima tenía 48 puñaladas en el cuerpo. Otra 9 puñaladas, otras 50 puñaladas, una de las víctimas tenía 48 puñaladas y 6 martillazos, otra 84 puñaladas, otra 35 puñaladas, otra 42 puñaladas y 2 martillazos y finalmente la víctima que más heridas mortales tenía recibió 171 puñaladas y 5 martillazos en el cuerpo. De todas las víctimas, solo uno no era una persona alcohólica o sin hogar. Sergei Yevsey era un hombre de clase media, empleado bancario que igualmente fue atacado por esta banda criminal. La prensa finalmente nombró a la pandilla como los limpiadores. Los investigadores identificaron el modus operandi de los victimarios. Las víctimas eran engañadas para que visitaran zonas escasamente pobladas o desiertas, principalmente de noche. Luego eran golpeadas con un martillo primero y después con docenas de cuchillos. Las víctimas suelen estar muy borrachas o sin hogar, a veces trabajadores invitados. Ante la sospecha de que todos los delitos fueron cometidos por las mismas personas, los investigadores los combinaron en un solo caso, aunque no sospechaban de los jóvenes. Posteriormente, los investigadores pudieron rastrear los teléfonos móviles en las zonas donde se produjeron los asesinatos, cosa que ayudó a la identificación de los agresores. Finalmente, el 15 de febrero, dieron su último ataque. La víctima era un conserje, pero este pudo escapar del intento de asesinato defendiéndose de los asesinos con un destornillador. Sufrió heridas de cuchillo y llegó a un hospital donde fue internado en una unidad de cuidados intensivos. Pudo darle a la policía una buena descripción de la pareja, lo que llevó a su arresto. El 19 de febrero detuvieron a Pavel Buatov, de 20 años, y a Elena Lobacheva, de 25. Su lugar de residencia se calculó a partir de las cámaras de video instaladas en la ciudad. Durante los registros fueron encontrados en el interior de su domicilio 6 cuchillos, una pistola no registrada, ropa con la sangre del conserje y un martillo. Cuando registraron su apartamento, la policía encontró en su ordenador instrucciones paso a paso para matar personas y fotografías de todas sus víctimas con el estómago abierto y partes del cuerpo cortadas.
Las carpetas tituladas Ternura y Necesito Esto contenían cientos de fotografías y grabaciones de video de torturas y ejecuciones. En un cuaderno había anotado el número de heridas de arma blanca en los cuerpos de las víctimas de la banda. Tiempo después, los demás miembros fueron arrestados. Los detenidos confesaron en el primer interrogatorio, incluso los asesinatos. El 27 de febrero Elena confiesa uno de los motivos de sus asesinatos. Apuñalar aleatoriamente el cuerpo de un ser humano moribundo me produjo un placer comparable al placer sexual. La investigación del caso penal Limpiadores finalizó en abril de 2017, tras lo cual los delincuentes fueron trasladados al Tribunal Municipal de Moscú. Elena exigió que el jurado los condenara y esta solicitud fue cumplida. Desde finales de mayo hasta mediados de junio de 2017, el fiscal leyó las pruebas de la acusación ante el tribunal. Analizando cada episodio, mostró al jurado fotografías de los asesinatos. En las primeras sesiones algunos jurados dieron la espalda a las fotografías, pero hasta el final del proceso tuvieron que ver cientos de fotografías. Durante todo el juicio, solo la madre de Lobacheva vino de visita de los familiares de los acusados. Según la acusación, Pavel Buatov cometió 14 asesinatos, 5 solo, 6 con Lobacheva, 5 con Lobacheva solo observando, 2 junto con Karatap y Lobacheva, y 2 con Pavlov. Buatov y Narcisov cometieron un intento de asesinato. Pavlov, Karatap y Buatov también robaron a 2 personas, y en uno de los ataques Buatov mató a la víctima. Pavel en el juicio declaró que despreciaba a los alcohólicos, los consideraba desperdicio biológico y que por esa razón los mató. Los exámenes psicológicos posteriores determinaron que todos los limpiadores estaban cuerdos, con la excepción de Karatap, a quien se reconoció parcialmente cuerdo. Finalmente, el 23 de octubre de 2017, el Tribunal Municipal de Moscú condenó a Pavel Buatov a cadena perpetua, a Elena Lobacheva a 13 años de prisión y a Maxim Pavlov a 9 años y 6 meses de prisión en una colonia penitenciaria. Vladislav Karatap fue condenado a 16 años y Artur Narcisov a 9 años y 6 meses que debían cumplir en una colonia de trabajo correccional. Desde el punto de vista psicológico, el caso de Elena Lobacheva presenta incógnitas desconcertantes al momento de analizar su comportamiento criminal, ya que su forma de atacar demuestra inclinaciones sexuales sádicas clásicas. Siendo una persona que experimenta placer al presenciar las muertes lentas e intensamente dolorosas de sus víctimas. El conocimiento específico del placer orgásmico rara vez se ha registrado, no porque sea necesariamente poco común, sino por el simple hecho de que dicha información solo estaría disponible a través de una confesión directa de la asesina. Además, la perversión sexual femenina en relación con el homicidio ha recibido poca atención por parte de criminólogos y psicólogos, lo que genera desconocimiento y falsos estereotipos aún prevalecientes. También podemos identificar diversos factores que la llevaron al camino del mal, como su obsesión desmedida a un personaje ficticio que comete asesinatos crueles, asimismo sus creencias políticas radicales y la necesidad de una figura masculina en su vida que cumpliera con sus estándares sádicos. Gracias a la criminalística y criminología se pudo construir un perfil criminal de esta banda de delincuentes y de esta forma crear estrategias que llevaron a su posterior captura. Otro punto a destacar es la última víctima de la banda que afortunadamente pudo sobrevivir y de esta manera ayudar a identificarlos, haciendo que estos criminales sean castigados penalmente. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.